Bienvenido a las personas que van a tener el buen deseo de ver mi video. El video consiste en la explicación de un tapesco para cazar peces. Yo pues soy de Hacienda Vieja, viví mi infancia y parte de mi adolescencia en ese lugar. Y pues crecí en las riberas del río Lempa y tuve la oportunidad de tener esta experiencia de conocer lo que es un tapesco instalado en el centro del río Lempa para cazar peces. Entonces voy a explicarlo. Voy a tratar de darme a entender de una forma tan natural. Vamos a comenzar hablando de la ganchada. Esto le decían ganchada. Por supuesto que esta construcción era sumamente grande, ¿verdad? No como esta. La conformaban 4 horcones, como de altura de unos 3 metros. Estaban entrelazados y bien enterrados en lo que era el suelo, ¿verdad? Y reforzado con piedras, porque eso es lo que soportaba el resto de la construcción. Y bueno, le llamaban la ganchada, y a esto pues le llamaban estas son las mangas, tanto esta como esta otra, son las mangas. Las mangas estaban conformadas por pequeños cuartones. A esos cuartones les llamaban latas. Puede ser que una manga, como cada una llegaba a la orilla del río, ya sea en la parte de Chalatenango y Cabañas, que es donde el río Lempa era limítrofe, ¿verdad?, de esos dos departamentos. Uno llegaba a la orilla del río y el otro a la otra orilla. Entonces cada tramo le llamaban latas. Podría ser que hasta aquí llegaba una lata, hasta acá otra, hasta acá otra. En la realidad pudo haber tenido unas 10 latas, muy largo. A estas varas que están así, a lo parado, verticales, le llamaban piques. No estaban amarradas con alambre, sino que con un bejuco muy fuerte. A las mangas se les reforzaba con piedras, y algunas de estas iban enterrados en el suelo rocoso del río Lempa, para evitar que la corriente la pudiera arrastrar, al igual la otra. El río Lempa tenía su cauce, entraba por acá el río Lempa, especialmente en el terreno que fuera pendiente, como en una chorrera que le llamamos. El tapesco se construye en una chorrera, donde la chorrera es fuerte, y los peces en las mangas no tenían la opción de pasar por acá, porque esto ya estaba hasta lo seco. Los peces llegaban a esta parte fuerte, muy difícil que se pudieran devolver, y llegaban acá y quedaban atrapados. Entonces vamos a acá pues tenemos lo que es en sí lo que es el tapesco. Este es un rancho para cubrirse del sol. Aquí permanecía una persona a las 24 horas del día y podía descansar acá, protegerse del sol.
y estar vigilante a que los peces entraran. Los peces pequeños no se regresaban, pero sí había unos peces fuertes, como los robalos, que eran capaces de romper lo que es las olas fuertes y se regresaban. Cuando se trataban de peces grandes, pues se tenía un palito para poderlos, como quien dice, debilitarlos. Entonces, nosotros, para poder llegar a este tapesco, desde la orilla, acá, nadábamos por esa parte, para poder llegar al tapesco. Nadábamos por esta parte de abajo de la manga. Aquí había una fuerte corriente, se tenía que nadar con todas las fuerzas para poder llegar aquí o haber llegado acá. Los que menos teníamos esa fortaleza de romper las olas, llegábamos aquí. Y otras veces que no lográbamos llegar al tapesco y nos auxiliábamos de este bejuco de chupanel. A veces pasábamos lejos del tapesco, pero lográbamos alcanzar este bejuco y nos íbamos nadando y agarrándonos hasta que llegábamos al tapesco. Aquí nos íbamos caminando y subíamos. Entonces, esta madera, para que no se pudriera, por permanecer todo el tiempo en el agua, las personas que eran dueños del tapesco, que le llamaban socios, podían ser unas 10 personas los dueños de este tapesco, iban a traer la madera a las riberas de los ríos, y llevaban. A veces cuando, por ejemplo, esta pieza se llevaba con cuatro personas, acarrearla unos 2 kilómetros, según la distancia donde se encontraba la madera. Y con anterioridad, posiblemente un mes antes, toda esta madera pasaba por un proceso de curación. Se sumergía en el agua, se atrapaba con piedras hasta que la madera quedara curada. ¿Cómo la conocíamos? La madera, se le brotaban ciertas ampollas que uno al tocarla cuando estaba, se desprendían la cáscara. Entonces la madera ya no se podría. En el caserío Hacienda Vieja, este tapesco permanecía instalado en el centro del río Lempa, en un lugar llamado Las Garcitas. Y soportaba la correntada de las descargas que hacía la presa hidroeléctrica 5 de noviembre. Habían descargas de las 7 compuertas que en ese entonces tenía la presa y cubría lo que es la ganchada. Y el río llegaba hasta el monte, y hasta el monte, de monte a monte como le llamábamos. Crecía demasiado. Si la primera descarga que hacía la hidroeléctrica no se llevaba una de las piezas, pues era una prueba. Como decía, si la primera descarga que hacía la hidroeléctrica, ¿verdad?, el río crecía de monte a monte y no se lograba llevar ninguna de las piezas del tapesco, pues se podía comprobar, ¿verdad?, que iba a seguir soportando las próximas crecidas que el río daría, ¿verdad? Entonces, también podemos ver que esta madera está dividida en todo. Hay una gran facilidad que los peces se salgan, pero en la realidad todo esto estaba bien sellado, bien sellado. El agua pasaba sobre
sobre la manga cuando el río estaba crecido y formaba como una especie de cascada por este lado, muy bonito para uno bañarse y dejarse caer pues sobre su cabeza esta agua como una cascada. Igual allá las piedras servían para soportar, eran cantidades de piedras, no como solo unas cuantas. También los socios conseguían la madera en el tiempo del verano y había más facilidad, más madera. Las zonas eran más boscosas y pues los dueños de los terrenos pues no prohibían y lo construían en verano. Y en el invierno, si hacían alguna reparación, la hacían de las 5 de la mañana a las 7 de la mañana, porque es la hora donde la hidroeléctrica ha permanecido las turbinas apagadas durante la noche por razones de que en las grandes fábricas, ¿verdad?, el consumo de energía era superior durante el día. Por lo tanto, era menos caudal y ya era como las 9 de la mañana que iniciaba nuevamente a que el caudal subiera. Mientras ese lapso de tiempo aprovechaban los socios para hacer las reparaciones. Hacían huecos. Esto lo llamaban pilotos, iban enterrados, todo iba enterrado. Bien difícil, con una barra, haciendo huecos, tal vez con el agua. Un poco difícil porque siempre agua había. Entonces, era conocido como el tapesco. Hay gentes que venían de otros países, extranjeros, y se extrañaban de cómo personas campesinas se habían empeñado en hacer este trabajo, un arduo trabajo, y que pues se admiraban del conocimiento que habían adquirido y pues causaba admiración. La palabra tapesco, según se logré investigar, la palabra viene del náhuatl, que es tapexco, que significa cama de madera. Pero también es válido, y aún en ese tiempo era llamado tapesco. Por lo tanto, es válido decir tapesco. Entonces, creo que solamente esto es lo que quería explicar, ¿verdad? Agradecer a las personas amantes de la historia, que hayan tenido la oportunidad de ver este video. No con el fin de monetizar, como dicen algunos, porque yo pues siempre tengo como 25 años que siempre tuve la idea de rescatar algo de la historia de mi caserío para que las presentes o futuras generaciones sepan que había un tapesco en Hacienda Vieja, el tapesco de las Garcitas, muy mencionado. Así es que fue un gusto y hasta el próximo video o un próximo audio.